la importancia del diagnóstico de la tiroides. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlita, qué gusto estar contigo con la victoria. Pues sí, el diagnóstico de hipotiroidismo siempre es un diagnóstico difícil. Hay mucha gente que se pasa años esperando el diagnóstico con toda la sintomatología, brincando de una clínica a otra. Esa es una de las realidades. Sin embargo, pues no se establece el diagnóstico. Y esto es muy importante porque el paciente lo sufre en carne propia, toda la sintomatología. Y ahí es donde uno como clínico, como médico, dice, vamos a poner en la balanza, ¿qué pesa más? ¿Los datos clínicos o el estudio de laboratorio? Por supuesto que los datos clínicos son los que mandan. Si una persona, como coloquialmente se dice, anda con un diagnóstico que grita, diagnóstico de pasillo, y aún así no lo establecemos, porque los estudios de laboratorio no están del libro como los quisiéramos, ese es un grave error, ese es un problema por la cual los pacientes no llegan al establecimiento de ese diagnóstico. Por supuesto que es un diagnóstico difícil porque va a ser de por vida. El tratamiento que va a tomar lo va a tomar siempre y no tiene por qué cuestionarse después, porque uno de los problemas es si la persona no está bien convencida de que se estableció el diagnóstico, puede ser que vaya con otro médico y le haga cambios en el tratamiento o aún le suspenda el tratamiento por desconocer precisamente cómo estaba su sintomatología y cómo estaban sus estudios iniciales. Si la persona se le cae el pelo, se le seca la piel, se siente muy mareada, no puede dormir, está estreñido, trae palpitaciones, le falta el aire, realmente se siente muy mal, pasa de un estado depresivo a un estado de ansiedad. Son personas que realmente se sienten mal, que sufren, que durante las noches se cuestionan, bueno, pues si estoy tan bien como dicen los análisis, ¿por qué me siento tan mal? Bueno, pues aquí podemos tener ciertas variantes en los exámenes de laboratorio. El estudio de laboratorio es un auxiliar del diagnóstico. Hasta hace muy pocos años todavía no contábamos con los estudios que ahora con los que contamos ahora. Y incluso así, aún así, ¿por qué es tan difícil establecer el diagnóstico? Porque no sopesamos los datos clínicos y los datos de laboratorio pueden tener hasta 10 o 15 variantes. Por ejemplo, si es un hipotiroidismo primario donde el problema está en la tiroides, pues la TSH va a estar elevada y la T3 y T4 va a estar baja. Si es un hipotiroidismo secundario, la TSH no va a tener respuesta, la hipófisis no va a responder y la T3 y la T4 va a estar baja. Y si es terciario o es inducido, en fin, hay que sopesar esta evaluación porque, como te digo, puede haber hasta 10 o 15 variantes en los resultados del laboratorio. Incluso algunos endocrinólogos es necesario a veces hacer pruebas dinámicas con estudio de TRH, inyectar factor liberador de tirotrofina para ver cómo responde ese tirotropo. Si no aumenta a cierto nivel, no está respondiendo, hay daño en la hipófisis. Y lo mismo pasa si tiene anticuerpos elevados, puede ser una tiroiditis que después migra hacia un hipotiroidismo. Entonces, el diagnóstico para nada es fácil y ahí es donde está la agudeza clínica. Y no en pocas ocasiones el tratamiento establece el diagnóstico porque el paciente está gritando y tú no pudiste documentarlo, porque eso es lo que hace el estudio de laboratorio, documentarlo, más no establecerlo, porque se establece con los datos clínicos, con el pensamiento científico del médico. Muchas veces no le damos la importancia que tienen los datos clínicos. Eso es el método científico que aplicamos cuando evaluamos a un paciente, lo interrogamos, lo revisamos y llegamos a esa conclusión, y los exámenes de laboratorio son auxiliares. Entonces ahí es donde tenemos que tener ese equilibrio, ese balance, para que el paciente no sufra, porque finalmente es por quien estamos viendo. Tú le empiezas el tratamiento, empiezas la pastillita de levotiroxina, que es lo que actualmente se da, porque la mezcla de T3 y T4 puede ser muy activa, estimular demasiado a la persona el corazón. Entonces T3 casi ya no se da en mezcla, sino se da puro T4, y la T4 se transforma en el hígado en T3 en las cantidades necesarias. Entonces,
Sí, es un cuestionamiento muy importante el diagnóstico de distiroidismo, de hipotiroidismo, y tenemos que estarlo checando cada 6 meses o cada año para estar evaluando y ajustando las dosis, porque cambia con el clima, cambia con la edad, cambia con la actividad física, en fin, puede cambiar por muchas cosas, y ahí es donde está la agudeza del clínico y la experiencia para establecer el diagnóstico y que esa persona sobre todo viva una vida saludable, una vida sin una disminución en su calidad de vida, que es lo que siempre buscamos los médicos. Sí, definitivamente la tiroides yo creo que es una enfermedad del hipotiroidismo que muchas veces no está bien diagnosticado y pues como paciente te sientes un poco confundido y dices, bueno, si ya me he hecho todo, he ido con 1000 doctores, pues ¿qué me pasa, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en mí que realmente no me puedo sentir bien? Hemos escuchado en algunas ocasiones que a las personas con problemas de tiroides les cuesta trabajo establecer una temperatura corporal. ¿Es esto correcto, doctor? Sí, por supuesto, es la encargada del metabolismo, de la temperatura corporal, de la producción de energía, del manejo del cerebro. Eminentemente el cerebro no puede trabajar si no tiene hormonas tiroideas adecuadas, por eso les cuesta trabajo recordar las cosas, a algunos hasta de plano se les olvidan las cosas y dejar las llaves y dejar los frijoles cociendo, este tipo de cosas. Entonces todo ese tipo de cosas tiene que ver con lo de la tiroides, la actividad emocional y la actividad neuronal y la actividad neurológica en general, en toda la producción de energía, y por supuesto que la temperatura corporal está baja en los pacientes hipotiroideos maltratados. Doctor, una pregunta rápida. ¿Las enfermedades de la tiroides son hereditarias? Sí, por supuesto, existe un patrón hereditario muy importante. De hecho, la misma herencia para cualquier problema endocrinológico es la misma. Podría decirse que las personas que tienen herencia de diabetes también tienen paratiroides. Prácticamente vienen los mismos genes, en los mismos cromosomas. Entonces es muy posible que en la gente haya varias personas con diabetes en la misma familia y hay otras familiares con problemas de tiroides, o ambos, que es muy común. Y por esa razón, para diagnosticar tiroides, lo más importante es pensar que existe la tiroides, porque se nos olvida. Se nos olvida y creemos que esa glandulita tan pequeña que está en la cara anterior del cuello no tiene tanta importancia en todas nuestras actividades, la actividad sexual, mental, emocional, cardíaca, control de la presión, la función del riñón, el que retengas líquidos, el que te inflames, el que te sientas abotagado, cansado, sin energía, todo eso produce la tiroides cuando falla. Híjole, bueno, pues definitivamente es algo sumamente importante. Hay que estar muy pendientes si usted está embarazada, tiene antecedentes de tener problemas de tiroides. Hay que hacérselo saber a su médico ginecólogo, pues para prevenir de alguna manera al bebé y estar muy pendiente de su desarrollo, porque probablemente podrá presentar este tipo de problemas. ¿Tiene más frecuencia en las mujeres que en los hombres, doctor? En las mujeres que los hombres. Y sí, tienes mucha razón. En el embarazo, muchas veces aquellos pacientes que han limítrofes se descaran, se manifiestan. Y si no se atiende adecuadamente al bebé, pueden nacer con hipotiroidismo o bien puede haber daño cerebral si no se establece un tratamiento adecuado, sobre todo en los niños. Ante la duda, olvidémonos de los escándalos de laboratorio. Ante la duda iniciamos el tratamiento el primer año. No es para que vean la importancia. Y no pasa absolutamente nada, al contrario. Si no lo tiene, no pasa nada, pero si lo tiene, por supuesto que protegemos el cerebro y si no se va a dañar para siempre. Muy bien, bueno, pues sumamente interesante el tema. Esperemos que la semana que entra podamos continuar con las enfermedades de la tiroides con el doctor Roberto Holguín. Él es médico endocrinólogo. Recuerda que siempre es importante tener la opinión de un especialista para tener el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado también. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, doctor. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar con más aquí en Familiarmente después de la siguiente pausa.